Taxes, pues ha sido bastante controvertido. Usted, digamos, ha contado varias cosas o situaciones de corrupción. ¿Cuál va a ser esa bandera suya si llega a la candidatura y si llega a la presidencia? La bandera es el juego limpio. O sea, el juego limpio en política empieza por reconocer que si no jugamos todos bajo las mismas reglas, si no somos honestos, las cosas no cambian. Y mucha gente lo dice, mucha gente, claro, todos los políticos son anticorrupción. Roy Barreras, de quienes estaban hablando ahora, pues él dice que es anticorrupción, todos son anticorrupción. Pero en eso una trayectoria que pues he demostrado es que como director de la DIAN, siendo director de la DIAN, denuncié los intentos de infiltración de intereses del contrabando por parte del Congreso de la República en esa entidad. Y no me esperé había muchos riesgos en hacerlo, pocos beneficios, sin embargo es lo que tocaba hacer, jugarle limpio al país, siendo la persona que estaba en la cabeza de la DIAN, era decir, mire, aquí hay congresistas que están tratando de infiltrar con intereses del contrabando esta entidad, hay que llevar esto a la justicia. Siendo ministro de Comercio, llevé adelante esas denuncias y también intentos de infiltración de la administración del Ministerio de Comercio por parte de congresistas que querían meter mano en esos recursos, también lo llevé ante la Corte Suprema de Justicia. Y es esa trayectoria de denunciar la corrupción, luchar contra ella, pase lo que necesitamos. O sea, usted podría hoy decir que usted blindó estas instituciones en las que trabajó, en las que fue director, la DIAN y también el ministerio, usted logró blindarlo y ejercer su función, porque lo que han dicho muchos corruptos ya en cárcel es que es muy difícil ser honesto en estos círculos de poder en donde prácticamente la corrupción es el pan de cada día y así es que cómo funciona la política en el país. Yo creo que los que más dicen eso son los que se benefician de esa corrupción. La respuesta es que hice absolutamente todo lo posible por blindar estas entidades, pero de lo que me di cuenta desde adentro es que si no transformamos la relación que hay entre la rama ejecutiva liderada por el presidente de la República y el Congreso de la República, ese blindaje va a ser imposible. Necesitamos que sea el mismo presidente de la República el que diga, ya no se negocia con el Congreso a punta de contratos y a punta de nombramientos. La realidad es que la inmensa mayoría de los políticos, incluyendo de los precandidatos presidenciales, en el fondo de su corazón piensan que es que así se hace política en Colombia, es que así toca. Si queremos algún gran fin ulterior, esta gran reforma, este gran logro, este gran acuerdo, esta reelección que es muy importante, en últimas necesitamos entregar contratos y entregar puestos porque el fin justifica los medios. Y de lo que no nos hemos dado cuenta como colombianos es que nos están vendiendo una cosa que es muy lucrativa para ellos, pero que además no funciona. Esos medios no nos llevan hacia ese fin. ¿Por qué? Porque si el medio de lograr las grandes reformas es entregar contratos, es entregar recursos del país, enmascararlos en un presupuesto tan opaco que no nos permite hacer planeación, no tenemos los recursos para darles a los colombianos la salud que se merecen, la educación que se merecen, las vías que se merecen. Si dejamos que entidades como la DIAN estén infiltradas por los intereses de las economías ilícitas, que no son solo el contrabando, sino el narcotráfico, al cual el contrabando le está lavando las utilidades, el lavado de activos que también debería estar regulando la DIAN, si permitimos que la DIAN se infiltre por esos intereses, no solo financiamos unas economías que les están haciendo daño a las industrias nacionales, sino que también financian la violencia que necesitamos eliminar para garantizarle seguridad a los colombianos. Entonces, sin juego limpio en estas cosas, en esa relación entre el presidente y el Congreso de la República, no vamos a llegar a un sitio distinto del que estamos. Bueno, usted dice, doctor Reyes, que esa lucha, ese valor suyo contra la corrupción y el decir que el fin de ninguna manera justifica los medios es como un gran sello suyo, lo que usted le promete al país. Pero al margen de eso, quisiera que nos detalle en qué se diferenciaría sería un gobierno suyo respecto a otras propuestas de centro izquierda, porque no sé si está mal en yo definir un hipotético gobierno suyo como gobierno de centro izquierda. Sí, socialdemócrata podría ser. Creo que es un buen término. Bueno, sí. Socialdemócrata, un gobierno suyo fuera del tema corrupción, quizá el tema económico, el tema comercial. ¿Cuál sería una diferencia o cuál es la promesa suya diferente a esas otras opciones que se pueden meter dentro de esa bolsa socialdemócrata? Sí, creo que creo que en efecto es una propuesta socialdemócrata. El término de yo creo que a muchos políticos corruptos les interesa enmarcar esto como el centro versus la izquierda, sí. La derecha versus la izquierda para irnos a un centro, porque es que si el centro entre una corrupción de derecha y una izquierda de derecha, pues es un centro corrupto, ¿sí? Sí. Entonces creo que esa lucha anticorrupción es un valor que compartimos
todos los colombianos por fuera de algunos círculos políticos, pero ya eso aclarado, sí, es una propuesta socialdemócrata. ¿Eso qué implica? Que nos toca profundizar los logros y que se prometen en la Constitución del 91. Una cosa que yo creo que los colombianos aprendimos en 2022 fue que esos colombianos que han estado excluidos de los beneficios de la institucionalidad colombiana están exigiendo que el gobierno les responda a ellos de una manera que no se habían sentido empoderados para hacerlo antes. Esto llevó a votar por el gobierno actual. Eso no quiere decir que el gobierno actual haya sido perfecto, pero en lo que sí se equivocan muchos es en pensar que esto implica que los colombianos quieran regresar a lo que había antes de 2022. Por ejemplo, en el tema de salud, los colombianos necesitan solucionar problemas graves a la salud, pero eso no quiere decir que la solución sea simplemente regresar a lo que había en 2022, que implícitamente es lo que muchos proponen. ¿Por qué? Porque ese es un sistema de salud que no estaba llegando a los territorios excluidos del país. Yo mismo en mi papel de persona que interactuaba con el Congreso, con gente de las regiones desde antes de ser director de la DIAN, tuve que presenciar esas cosas que la gente en los territorios del país sabe que son tétricas y que son ciertas. Niños que les da toxoplasmosis y se quedan ciegos mientras la EPS les autoriza el envío del medicamento. Madres que están dando a luz y que se mueren en el parto porque la autorización de la EPS para trasladarlas no llega. En fin, eso es algo que no se estaba cumpliendo antes, que ahora todavía estamos lejos de que se cumpla por la crisis del sistema de salud, y que tenemos que movernos a garantizar sin dormirnos sobre los laureles de algunos éxitos importantes del sistema de salud en las áreas urbanas. Y entonces esa visión de, incluso más que socialdemócrata, yo diría de cumplimiento verdadero de las promesas que están en la Constitución política de Colombia, sí, son el centro de mi campaña. Pero, o sea, es decir, ¿usted cree que la Constitución es la herramienta para defenderla, no una constituyente? A mí me parece que los que proponen una constituyente no son muy claros con respecto a por qué la Constitución actual es insuficiente, no les gusta, sí, y qué modificaciones quieren hacer. Creo que siempre hay campo para perfeccionarla, pero con cumplir la Constitución que tenemos suficiente para responderles a los colombianos, y me parece la verdad que eso es una cortina de humo pensar que lo principal sea una constituyente. Y esa es una buena claridad, doctor Reyes, porque pues ese es uno de los temas y se ha vuelto una de las banderas de campaña. Pero mire, yo ahorita contaba cómo se están moviendo las fuerzas políticas de cara al 26, y creo que ha habido un reconocimiento de muchos, pues que solos no van a llegar. Y digamos, usted salió del gobierno Petro, pero digamos ha tenido bastante enfrentamiento, porque al final, digamos, usted denunció muchas cosas que estaban ahí pasando, entonces no creo que se ubique en el petrismo, ya me responderá, y en ese frente amplio. Pero también del otro lado está la gran consulta, donde han señalado: no queremos lo que venga de Petro. ¿Usted con quién se ha reunido y dónde se va a ubicar en estas alianzas políticas? A mí me parece que es prematuro hablar de esos cálculos, porque esos son los cálculos que hace uno si su fin principal es llegar, o por lo menos llegar con el que llegue a la presidencia. Yo sé que podemos ganar porque los colombianos pueden votar por quien ellos quieran y porque tenemos una visión que es la visión que necesitan los colombianos. ¿Pero quién lo ha llamado? ¿Quién me ha llamado? ¿O con quién se ha reunido? Sí, cuando dice Podemos, ¿de quién habla? Podemos, digo, de la propuesta que estamos haciendo mi equipo de campaña y yo. Okay. ¿Sí? A ver, no, pues... ¿Quién lo ha llamado? Le pregunta Lina. Sí. Más bien, ¿quién me ha echado? Eso ya sabemos. Me acerqué, bueno, pero por ejemplo, en Unitarios, que es un frente político que se escindió del pacto histórico, me invitaron a hablar y yo les dije: un frente amplio que incorpore a las personas que tienen una trayectoria dudosa en términos de lucha contra la corrupción es demasiado amplio para participar ahí. Y pues eso, en últimas, a mí me llevó a que Unitarios me dijera: este no es el lugar para usted. Sin embargo, yo sé que precisamente esas son las convicciones que tienen los colombianos con respecto a lo que toca hacer para el país. Mire, yo podría aliarme en un futuro hipotético con candidatos que estuvieran comprometidos a transformar la manera en que se relaciona el Ejecutivo con el Legislativo. Como un Fajardo. Yo quisiera saber cuál es, él habla de muchos temas, un tipo muy interesante, pero me gustaría saber
exactamente cuál es esa relación que él propone entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque esto no es un problema fácil, esto no es solo cuestión de voluntad política ni nada, y la inmensa mayoría de la clase política colombiana está absolutamente convencida de que en el fondo les va a tocar dar contratos y puestos a congresistas para lograr la... Pero usted la ha escuchado a otro precandidato con ese discurso, porque usted es el primero que nos lo plantea aquí directamente, relación ejecutivo-legislativo. ¿Quién más ha hablado sobre esto? Porque Daniel Quintero ha hablado de eliminar el Congreso, por ejemplo. De cerrarlo. Claro, control, ¿cómo es? Control y yo creo que ahí a Quintero se le agradece la honestidad, pues alguien que quiera cerrar el Congreso quiere dar los pasos hacia una dictadura, ¿sí? Total. Nosotros lo que queremos, los colombianos, lo que necesitamos es cambiar esa relación entre ejecutivo y legislativo. Y esto no es fácil porque solo conocemos, después de décadas de manejar esa relación a través del intercambio de contratos para congresistas y puestos en cargos críticos para el Estado también para esos congresistas, realmente la clase política colombiana piensa que esa es la manera que funcionan aquí y como esa clase política se lucra de que sea así, también nos vende la idea de que no hay otra manera. Pero por supuesto que hay otra manera y la manera es empezar a negociar el presupuesto general de la nación, de esos recursos que se desvían de una manera transparente a través de algo que hoy no tenemos, que es un presupuesto programático, regionalizado y debatido de manera transparente para que empecemos a ponerle de una vez la responsabilidad a cada rubro del presupuesto a un congresista. Doctor Reyes, le quiero preguntar por su relación en este momento con el presidente Petro. La sensación que hay es que obviamente están en términos poco amistosos. Y hay un desencanto de parte y parte. Yo creo que usted terminó desencantado en buena parte de lo que pasó con el presidente Petro, pero el presidente Petro también con usted. Hay unos trinos bastante fuertes, casi que hostiles del doctor Petro con respecto a usted. Y además el doctor Petro terminó tomando partido con Roy Barreras, que es una persona con la que usted tiene un abierto enfrentamiento. De hecho, están demandados ante la Corte Suprema de Justicia. Y también con el doctor Benedetti, que han sido contradictores directos suyos. ¿Usted tiene ese desencanto de lo que pasó con el presidente Petro? ¿Usted esperaba mucho más de este gobierno? Mire, yo no tengo enfrentamientos personales. Yo no tengo un enfrentamiento con Roy Barreras ni un enfrentamiento con Benedetti. Yo tengo un enfrentamiento con la injerencia de las economías ilícitas en la DIAN. Yo tengo un enfrentamiento con el contrabando, yo tengo un enfrentamiento con el narcotráfico. Si eso se interpreta como un enfrentamiento como esos personajes, pues ya podríamos debatir qué tan válida es esa interpretación. Yo creo que alguien puede hacerlo. En el caso del presidente Petro, me pregunta usted, pregunta totalmente válida, si estoy desencantado. Creo que eso depende de uno con qué se haya encantado. Yo me encanté y sigo encantado con esa voluntad de transformación de los millones de colombianos que votaron por un proyecto político que prometía, entre otras cosas, una lucha verdadera contra la corrupción. Yo de eso y de esos colombianos y de esa voluntad de transformación no me he desencantado para nada. No sé qué ha llevado al presidente a pensar que me le estoy enfrentando a él, porque creo que en términos de visiones políticas nosotros tenemos que pensar es en programas políticos, en la voluntad de la gente y no en los ismos personalistas, en los caudillismos, en el petrismo, en el uribismo. No, pero doctor Reyes, perdóneme, lo interrumpo un segundo, pero digamos que obviamente que no se trata de personalizar los asuntos, pero es que usted ante la Corte Suprema de Justicia, usted denunció con nombre propio al doctor Roy Barreras, por ejemplo, de haberle recomendado a usted unos nombramientos en la DIAN. Entonces, claro, si uno lo ve así, obviamente que ese hecho corrupto tiene un rostro, que es el doctor Roy Barreras. Por eso le preguntaba yo a usted si el desencanto también es, por ejemplo, con un presidente que respalda a Roy Barreras y no lo respalda a usted. Obviamente me parece un error que el presidente esté respaldando a una figura como Roy Barreras. Ustedes hablaban de si será que sí, será que no termina siendo el candidato presidencial del Frente Amplio, y eso me parecería muy peligroso, porque es que las metas de un Frente Amplio, de un frente de centroizquierda, de traer justicia social a Colombia, conflictúan totalmente con el favorecimiento de las economías ilícitas. Es que no es que nos toque tragarnos un sapo para lograr algo, es que nos tragamos el sapo y a punto de tragar a sapos igual no logramos nada. ¿Pero usted iría al Frente Amplio? Depende de quiénes acaban en ese Frente Amplio. Como se lo dije a unitarios, a mí me parece que un Frente Amplio que incluya a personas que tienen una asociación probable con las economías